Bienvenidos hermanos, para mí es un placer presentar un nuevo episodio de nuestro podcast, el episodio número 6 de Sal y Luz. El día de hoy tenemos como invitados especiales a don José Polonsky y a doña Francia. Mi nombre es Dylan Hernández, vamos a estar comentando un poco sobre el Evangelio del día de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña oración, luego si gusta puede hacer la lectura del Evangelio. Nos ponemos en posición de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por un día más de vida que nos has regalado. Te doy gracias Señor por permitirnos estar aquí un día más. Gracias por darnos este espacio para poder comentar, analizar y reflexionar sobre tu santo evangelio, Señor. Te pido de que todo lo que hablemos el día de hoy sea para llevar tu palabra a todas esas personas que nos están viendo. Lo dejo todo en tus manos, te pido por nuestra comunidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces comenzamos con la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, entrando en materia con el Evangelio de hoy, yo estuve leyendo durante esta semana, aparte de lo que nosotros nos dedicamos de estar publicando el Evangelio diariamente en las redes sociales, estuve leyendo unas reflexiones. Se hablaba mucho de que Jesús acá nos invita a una doble sanación. La primera de ellas es la sanación que muchas veces nosotros buscamos, donde pues, qué sé yo, tengo alguna enfermedad, ya sea terminal o tal vez no terminal, y busco por medio de la oración, por medio de la iglesia, por medio de Jesús sacramentado, esa sanación de la cual nos habla hoy el Evangelio y que realmente solo Jesús la puede dar, ¿verdad? Eso sí, también Él dice si nos conviene o no nos conviene, si esa enfermedad nos va a traer a nosotros un bien mayor. No sé cómo lo vean ustedes, si tienen algo que comentar, algo que compartir. Sí, buenas noches. Pues sí, efectivamente, según lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, ¿verdad? Diferentes también homilías que han dado nuestros estimados párrocos, pues sabemos que Dios permite muchas cosas malas que nos sucedan, como la enfermedad, por ejemplo, o algunas otras, pero con el objetivo de sacar de esto un bien mayor según su sabiduría y su gran poder, ¿verdad? Su omnipotencia. Entonces sí pensamos nosotros que la enfermedad puede ser así. Puede ser así, digo que puede ser así porque también depende cómo lo tome la persona, ¿verdad? Sí. Nosotros como cristianos estamos llamados a tomarlo de esa manera, ¿verdad? A tomarlo desde el punto de vista de que no es que amemos la enfermedad o amemos sufrir, ¿verdad? Pero sí que amemos la voluntad del Señor. Y en ese sentido,
una cosa muy importante y que puede ayudar a llevar bien la enfermedad, ¿verdad? Para un enfermo, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero también para los sanos que están a la par de él, asistiéndolo, acompañándolo, es como se llama, encontrar el sentido a la enfermedad, es encontrar el sentido al sufrimiento, ¿verdad? Y el mejor sentido que se le puede encontrar realmente es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? No sé qué opinas tú. Sí, esa es una oportunidad para padecer un poquito las enfermedades, el sufrimiento por el cual nos vino el Señor a salvar y a redimir de todos los pecados, porque el pecado lleva a sufrimiento y las enfermedades vienen a ser como una representación de ese sufrimiento que Él vino a pasar sin merecerlo, ¿verdad? Por causa de nuestras enfermedades, que era estar alejado de Él y estar haciendo las malas obras que llevan el pecado, ¿verdad? Eso es lo que... Sí, de hecho, la enfermedad viene del pecado, porque ahí sí que Dios nos dio esa libertad y pues ya somos nosotros quienes decidimos cómo actuar. Y en base a nuestros actos creo que de alguna manera repercute en nuestro cuerpo y nos causa molestias. Puede ser físicas, mentales, no sé. Sí, la verdad que... Pero lo complicado acá es encontrar la fe cuando uno está enfermo, porque muchas veces uno decae, muchas veces uno piensa que ya no hay esperanza. Eso es lo primero que pensamos cuando estamos enfermos, ¿verdad? Sí. Encontrar esa fortaleza que Él nos da es lo difícil. No sé si ustedes han podido experimentar de alguna manera el amor de Dios o se han visto en enfrentar eso, ¿verdad? Sí, pues yo pienso que viéndolo desde el punto de vista del Evangelio, ¿verdad? Claro, obviamente cuando uno está enfermo, pues se siente mal, se siente baja decaído, la esperanza se tiende a perder. También. Se desesperado, se pierde la esperanza, ¿verdad? La fe, tambalea, ¿verdad? ¿Está Dios conmigo o no está? Etcétera, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, basándonos en el Evangelio, ¿verdad? Las personas le llevaron al mudo al Señor, ¿va? Entonces nosotros como sanos, digamos, ¿va? Y tenemos a un enfermito, entonces nosotros debemos llevar a ese enfermito al Señor, ¿verdad? O sea, quiere decir que le debemos llevar su palabra, le debemos llevar frases de aliento, debemos hacerle ver que el Señor está con él, ¿verdad? Entonces ya el Señor se va a encargar de trabajar con él, ¿verdad? Porque uno no puede ni sanarlo, ni convertirlo, ni nada. Uno lo único que puede hacer es llevarlo, como quien dice, abrir un poquito de brecha para que el Señor llegue, pero el que hace el trabajo es el Señor, siento yo, ¿verdad? Sí. Por eso se lo llevan al Señor, y entonces el Señor, ¿qué hace, verdad? El Señor viene y lo aparta, ¿verdad? Se lo lleva aparte, y entonces ya es el trabajo que Él hace, ¿verdad? Porque los otros no pueden hacer. Y dice que le mete los dedos en los oídos y lo toca con saliva en la lengua, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que Él está entrando en su interior y lo está sanando en su interior, ¿verdad? Entonces, y ese es el trabajo, digamos, por ejemplo, nosotros venimos con un enfermo, le decimos, mire, le traemos al Señor, por ejemplo, la Santa Eucaristía o la palabra del Señor, lo que sea, ¿verdad? Pero que sea el Señor, por supuesto, ¿verdad? Y entonces Él ya, ¿cómo se llama? Si acepta esa situación, el Señor principia a trabajar en su interior, ¿verdad? Pero nosotros también debemos orar intensamente por nuestros enfermos, también para que esa situación sea, para que ellos se abran, siento yo, ¿verdad? Sí, es un trabajo mutuo. Exactamente. Y como usted dice, también es un trabajo interno, donde, por ejemplo, yo recuerdo que iba a visitar enfermos y era bonito, pero era triste a la vez, porque yo iba un jueves y al otro jueves tal vez ya no estaba el enfermo, ¿verdad? Porque ¿ya se vio? Sí, ahí sí que Dios sabe cuál es el propósito, ¿verdad? Pero, como dijo usted hace un momento, ahí sí que es algo interior. Uno es el que debe hacer su examen de conciencia, aceptar a Jesús, aceptar su voluntad y darse a la tarea de sanar, de perdonar. Ahí sí que cualquier rencor, odio, todo lo malo, como no sé si escucharon el evangelio del domingo pasado,
decía el seminarista de que todo lo malo sale de uno, Del corazón. sale del corazón. Entonces yo creo que también es importante el apoyo familiar, el apoyo de la comunidad y la oración. Yo creo que la oración es fundamental, bajo la situación en la que estamos, ¿verdad? Sí, que está tan difícil, ¿verdad? Sí. Poderse acercar a los enfermos y poderles transmitir la palabra de Dios. Pero yo estaba pensando que con la buena actitud que tenga uno, digamos, de sonrisa, digamos, interés por querer el bien del hermano que está enfermito, ¿verdad? Ajá. Aparte de que si los enfermos están desesperados y tienen actitudes y conductas que son, pues, altaneras, ¿verdad? Tiene uno entonces ahí que reprimirse uno sus intenciones de regaño, sino que tratarlos con docilidad, como en la película que vimos de Santa Rosa de Lima, que ella, a pesar de las ofensas y las escupidas que le tiraba el hombre que estaba pues aborreciéndola, ¿verdad? Ajá. Por su santidad, ella al contrario lo seguía tratando con cariño, humildad y aguantaba todas esas injurias. Todo para presentarle que el Señor, así como ella lo estaba tratando, ella manifestando al propio Señor Jesús en esa actitud, ¿verdad? Entonces uno tiene que tomar una actitud de paciencia y de cariño y de aguante también para no dejar salir uno sus emociones, ¿verdad? Sí. Yo digo que así. No, y aparte de eso también, pues, bajo los tiempos que estamos viviendo, yo creo que hay que transmitir el mensaje positivo, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes entran a redes sociales o ven noticias y lo primero que uno ve es murió tal persona o... Ahí sí que, como les digo, o sea, hay que tratar de transmitir esa esperanza, Sí. esa esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no va a ser eterna esta situación, en algún momento pues... Todo va a Sí. cambiar, tenemos No. esa esperanza que va a cambiar. Sí, primero Dios. No, y digamos con eso del acompañamiento que Francia decía, digamos, ahorita la situación está difícil, ¿verdad? Porque supuestamente si alguien está enfermo está aislado. Sí. Hablando del COVID particularmente, Sí, ¿verdad? sí, Sí, porque digamos un enfermo terminal de cáncer se le puede ir a visitar y todo, aunque con ciertas precauciones, pero hablando específicamente del COVID, ¿verdad? Entonces está aislado, quiere decir que no lo puede acompañar ni siquiera la propia familia en su enfermedad, en su padecimiento, ¿verdad? Sí, Pero sí está en cierta medida habría que también tomar ventaja precisamente de las redes sociales, pues, ¿verdad? Porque ahí está el teléfono que uno se puede comunicar con la persona, ¿verdad? Uno puede decirle, mira cómo te va, ánimo, estamos orando por vos o por ti, ¿verdad? Digamos, ahorita vamos a entrar a mitad, digamos, vamos a ir a tu casa a dejarte una ayudita, una medicina, un recuerdito, lo que sea que se te pueda ayudar, estamos a la orden, etcétera. O sea, mostrarle esa solidaridad por medio, no es lo mismo, por supuesto, ¿verdad? Porque faltaría el calor humano, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Pero peor es nada, pues como dicen, ¿verdad? Entonces, Sí. en ese sentido sería conveniente eso también con la familia que está sufriendo con él, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad? Y yo pensaría que sí se puede visitar a estos enfermos, ¿verdad? Tomando todas las precauciones del caso, no es que vayamos nosotros a ir a abrazarlos, ¿verdad? Sí. No se puede. Sería lo bueno, eso sería Sí, lo sería lo mejor. Pero porque sí no se puede. podemos llegar ahí cerca de ellos con todas las precauciones del caso, ellos con su careta, ¿verdad? Uno con su careta, su mascarilla y todo, ¿verdad? Y platicar unos minutos con ellos, ¿verdad? Para hacer un poquito de presencia y eso les da ánimos, pues, porque lo importante es pensar en la seguridad propia, más pensar en que me voy a contaminar, en que voy a hacer algo incorrecto, pensar en la persona, en el hermano. Sí, pues que más está que ahí, pensar en ¿verdad? esas. Porque yo pienso, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces uno dice, digamos, por ejemplo, a alguna persona en la calle, digamos que uno le da una limosna o algo así, o uno mira a una persona, digamos, un joven que está en la calle y le va a pedir un poco de dinero, pero uno sabe que anda con un pegamento, ¿verdad? Anda oliendo Sí. pegamento, por ejemplo, uno tiende a pensar mal, ¿verdad? Y
Y estas personas, pues, no hay que juzgarlas tan severamente porque ellos han vivido. Yo me pongo en este sentido, ¿verdad? Uno lo mira así, este muchacho, este delincuente puede decir, cambiemos nuestra mentalidad. Desde la mentalidad del Señor, miremoslo. ¿Qué pensaríamos, digamos, nosotros, por ejemplo, o vos tal vez, digamos, en nuestro caso, si fuera nuestro hijo el que estuviera ahí? En lugar de esa persona que fuera nuestro hijo, ¿qué sentimientos tendríamos al respecto? Porque no estamos libres de que alguien caiga en esa situación. O por ejemplo, en tu caso, en tu hermano, por ejemplo. Sí. Dios no lo quiera, por supuesto, ¿va? Sí. Pero si lo pones en ese caso, tus sentimientos cambiarían. Sí. Pero en el caso pero esos son los sentimientos de Cristo, pues. Pero ¿cómo lo mira Cristo? Lo mira como un hijo, lo mira como un hermano. Sí. Y dice la Escritura, tenga los mismos sentimientos de Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, debemos tomar, como mencionaba Francia, ¿verdad? El ejemplo del samaritano, el buen samaritano. Pasó el sacerdote y pasó un fariseo, un escriba, creo yo, y no tocaron al enfermo por no contaminarse, dice. Sí, algo así. Sí. Entonces pasó un samaritano que supuestamente no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Y él no pensó en eso, sino tuvo compasión de él, ¿verdad? Entonces, por ahí va más o menos, siento yo, la situación, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que usted estaba comentando hace un momento, pues es bastante cierto, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos los ojos que Dios tiene hacia nosotros, de misericordia. Nos hace falta tener ese amor que Cristo tuvo hacia nosotros. Y en lo que yo estaba leyendo de la reflexión de este evangelio, se hablaba de dos sanaciones. La primera, la que yo ya les comentaba, era la interior, la personal. Y la segunda, habla Jesús de una sanación del miedo. Por ejemplo, podemos ver, ahí sí que con lo que hemos estado hablando de que muchos le tienen miedo a tal persona porque tiene tal enfermedad, pero el samaritano no le tuvo miedo, sino que él fue misericordioso. Y yo creo que son las acciones que Jesús ve, que Jesús recompensa. Lo que hablábamos también de la esperanza, ¿verdad? Con los tiempos que estamos viviendo ahorita de COVID, donde lo primero que vemos pues es un mensaje negativo en las redes sociales, ¿verdad? Ahí sí que los medios y todo se encargan de elevar mucho más el miedo. Entonces, en esta reflexión se hablaba de eso, se hablaba de vencer esa parte. Me gustaría saber qué piensan ustedes, qué es lo que nos puede ayudar a vencer ese miedo. O sea, ¿qué opinión tienen ustedes sobre ello? Basándonos en lo que ya leímos y en lo que hemos ido hablando. Lo que yo pienso para poder vencer el miedo, ¿verdad? En estas circunstancias de enfermedades es que realmente los miedos vienen porque uno está pendiente mucho de uno mismo, de qué le va a afectar a uno, bueno, si uno va a sufrir en estas enfermedades, las consecuencias de estar cerca de los que están padeciendo y uno no quiere estar con dolencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que de ahí viene el miedo, del temor a que le duela a uno algo. Sí. Y como viene ese temor de que le duela a uno algo, ahí es donde uno se debe olvidar de uno y pensar, ¿por qué voy a estar poniendo primero mi dolor o mi sufrimiento? Mejor me ocupo de la persona que me está necesitando ahorita para que pueda hacer algo por ella, no estarme centrando en mí, porque entonces me quedo cruzada de brazos y no hago nada. Dejo que todos los demás hagan las cosas en bien de los que necesitan la ayuda. Eso sería, me imagino yo. Sí, como decía don Polonsky hace un momento, ahí sí que aunque sea un recuerdito, decía él algo, ¿verdad? Algo que dé esperanzas a las personas que sufren por enfermedades y todo. También me llamaba mucho la atención de que Jesús dijo, Éfeta, ábrete, ¿verdad? Lo que usted decía de que les abrió los oídos al sordomudo, la traba de la lengua. La traba de la lengua. Entonces a veces
nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón a esas personas y comprender que es un dolor que también nosotros podemos llegar a experimentar. Sí, pues. Yo creo que para vencer el miedo va de la mano de la oración, va de la mano de nuestra fe, la fe que tengamos, ¿verdad? Porque ahí sí que sin fe no somos nada. No, ahí sí que no se puede hacer nada sin la oración, como usted dice exactamente, porque el único que nos da la fortaleza para estar en todo ese tiempo en los lugares en donde se necesita es Él. Uno por uno mismo no hace nada, ni siquiera vence el miedo que pues se está manifestando en todos los lugares y que está siendo bombardeado para que la gente se aleje y ya no sea solidaria con los demás. Entonces, mediante la oración nos mantenemos unidos con Jesús. Él nos guía por ese camino por medio de la oración, nos da su fortaleza por medio de su carne y su sangre, y es ahí donde nos manda a estar en comunión. Los enfermitos que no pueden venir a la misa y no pueden recibir la comunión necesitan mucho del apoyo de los cercanos, ¿verdad? Que los cercanos que están con ellos, sus familiares o sus conocidos, puedan estar en comunión con Jesús para llevarles palabras de aliento y también ayuda necesaria que pues puedan solicitar, ¿verdad? Eso pensamos. Sí, yo pienso también que la clave para vencer el miedo, tanto propio como el ajeno, ¿verdad? Porque uno tiene miedo de estar con el enfermo y el enfermo tiene miedo de todo, pues, de su enfermedad, de quedarse solo, de contaminar a otros, etcétera. Toda clase de temores, ¿verdad? Entonces yo pienso que la clave para vencer el miedo es la confianza en Dios, la confianza en Jesús, ¿verdad? La confianza es la que vence todo el miedo, así como dice en una de las cartas, no me acuerdo cuál es, ¿verdad? Pero dice que el amor saca el miedo, echa el miedo fuera, ¿verdad? Entonces, en este caso debemos confiar en el Señor y entregarnos a Él y ver que su voluntad es que realmente nosotros seamos solidarios con las personas, ¿verdad? Eso más que todo pensaría yo que sería lo que precisamente en este evangelio sucede, ¿verdad? Que todos tuvieron confianza en el Señor y le pusieron en sus manos a este sordomudo, ¿verdad? Pero hay ciertas diferencias con nosotros, ¿verdad? Porque ellos tenían en persona a Cristo, ¿verdad? Y habían visto todos los milagros que hacía, ¿verdad? Nosotros pues realmente no lo tenemos así en carne y hueso presente aquí, ¿verdad? Lo tenemos espiritualmente, pero por la fe es que nosotros tenemos que tener la confianza en que Él va a hacer siempre lo mejor para nosotros, ¿verdad? Así como cualquier padre de familia va a hacer lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Así como dice Él, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto no el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a las cosas mejores, ¿verdad? Entonces, esa confianza es la que verdaderamente le agrada al Señor. Ese quedarse nosotros, abandonarse en Él, es lo que le agrada realmente, ¿verdad? Así como cuando, por ejemplo, vos, ¿verdad? Venís, qué sé yo, en alguna circunstancia, le das un consejo tal vez a un amigo de clase o a cualquier persona, ¿verdad? Sea quien sea, y esa persona dice, ¿será vos? ¿Será? Como que no confía, te cae mal, ¿verdad? Sí. Pero si esa persona dice así, vos lo hace, te sentís de que confía en vos, ¿verdad? Pues así es el Señor. O el Señor es una persona también divina, por supuesto, pero es una persona. Sí. Entonces, le agrada que uno confíe en Él. Y lo que más le desagrada también es la desconfianza, ¿verdad? Definitivamente, porque así es, ¿verdad? Entonces pienso yo que la confianza es una buena clave, tratar de infundirle al paciente la confianza en el Señor, ¿verdad? Al paciente o al enfermo. Lo que pasa es que como si uno confía en el Señor, pues Él puede actuar bien en uno. Lo puede sanar a uno o puede Él hacer lo que Él considera que es lo conveniente para la salud espiritual. Que a veces no tanto nos tenemos que centrar en la salud física, sino más en la espiritual, en que el corazón esté libre de resentimientos, odios, envidias, toda esa clase de cosas que nos corrompen y nos hacen infelices, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le tenemos que pedir mucho al Señor, que nos ayude a llevar ese amor, esa comprensión, ese cariño, ese ánimo a todos los demás.
Y si venimos bastante a la iglesia y aquí casi que nos mantenemos, Sí. entonces se esperaría de nosotros que tuviéramos ese ánimo, ese entusiasmo y optimismo para con los demás, ¿verdad? Sí, con la enfermedad, por ejemplo, sucede como cuando, por ejemplo, uno es pequeño, ¿va? Y se cae y se raspa la rodilla, ¿va? Y se le sale la costrita ahí a uno, ¿va? Pero que si, como uno se está tocando ahí todo, se le infecta, ¿va? Se le infecta y entonces le sale pus, ¿va? Entonces viene tu mamá y te dice, te tengo que curar, ¿va? Tiene que abrirle uno la costra y echarle, ¿cómo se llama? Alcohol, metafen y todo eso para que se cure, ¿va? Entonces, eso duele. Sí. Eso y uno no quiere que lo hagan, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Uno sabe que pasando ese dolor, tiene que pasar ese dolor, ¿verdad? Va a venir después la sanación. cicatrización. Entonces vos confías en que tu mamá o la persona encargada te lo haga, porque vos confías en ella que te lo va a hacer, pero te va a doler. ¿Verdad? Entonces muchas veces la enfermedad es eso, es un sufrimiento que a veces es necesario para poder acercarse al Señor y poder enfrentar muchas veces las situaciones negativas, como dijo Francia, que han pasado, porque muchas personas en la enfermedad, si se ponen a pensar realmente en su alma, se van a dar cuenta de muchas cosas que tal vez no han superado, rencores, como dijo ella, resentimientos o alguna cosa, pues, qué sé yo, que haya pasado y que no la hayan resuelto. Y en la enfermedad es una oportunidad para que ellos se sinceren con ellos mismos y con las personas y alcancen esa paz, esa reconciliación, ¿verdad? Sí, es más una sanación interior que exterior. Es que de nada te sirve a vos estar sano si tenés rencores, si te está carcomiendo la envidia o cualquier cosa que vos querás, cualquier cosa negativa, todo lo que es pecado, ¿va? De nada te sirve estar, por ejemplo, un deportista que tiene al óptimo su cuerpo y por dentro está mal, Sí, no le sirve realmente, no es feliz, ¿verdad? Es más feliz un enfermo que tiene cierto sufrimiento pero está en paz, ha perdonado, lo han perdonado, está en paz con todos, está en paz con Dios. Es una situación mejor, al final de cuentas, que paradójicamente para el mundo no es así, pero desde el punto de vista espiritual, sí, ¿verdad? Sí, al final ese sufrimiento es el que le da la paz a uno. Podemos tomarlo de esa manera, ¿verdad? De que algunos pueden tener todo, estar bien en todo y al final nunca se van a sentir contentos con lo que tienen y se van a dejar llevar por, como decía el Evangelio de hace una semana, por todo eso que sale de uno. Así lo que lo corrompe aún, sí. Ajá. Sí. Entonces, pues sí, yo creo que a través de la oración, como usted dijo, de dejarnos llevar por Cristo, por su Espíritu, va uno sanando, pero el alma. Vamos sanando el alma, que creo que es lo más importante. Es lo más simple. Y yo creo que es algo bueno darle la enfermedad al Señor, que Él se haga cargo de ella y vivir ahí sí que con ella, y que el Señor sea quien vaya sanando el alma, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría traer a colación también, por ejemplo, otra parte de otro evangelio, ¿verdad? Que dice cuando había un paralítico que no podía entrar en la casa donde estaba Jesús, y entonces lo descolgaron, abrieron un boquete en el techo y lo descolgaron, ¿verdad? Entonces cuando lo descolgaron, dice que él vio la fe de ellos, ¿verdad? Y entonces le simpatizó esa fe, o sea, la confianza, la fe, vamos a... Y entonces, ¿qué le dijo al paralítico? No le dijo, mira, levántate y a caminar, ¿no? Sino que le dijo es, hijito, tus pecados te son perdonados. O sea que lo que atacó, lo que sanó Jesús, lo primero que sanó fue el alma, fue lo espiritual, ¿verdad? Ya después, como los fariseos que están ahí pensaron mal de él y todo, entonces les dio una prueba de que él sí podía perdonar los pecados sanándolo físicamente, pero lo principal realmente fue lo que él hizo primeramente, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que vos decías, que lo primero es la sanación interior, ¿verdad? Para ir finalizando, me gustaría que ustedes le dieran la reflexión que bueno, hemos estado escuchando, ¿verdad? Pero a la comunidad, aquí frente a la cámara, que nos digan ustedes, que les den ese ánimo que necesitan, ¿verdad? Porque la verdad es que con la situación que estamos viviendo creo que se pierde mucho la esperanza y nos dejamos llevar, como bien hablamos, por el miedo. Entonces me gustaría unas pequeñas palabras
Y tal vez con eso ya vamos finalizando. ¿Cómo no? Muy bien, sí. Bueno, solo decirles a nuestros hermanos que nos miran en este canal de Facebook, me imagino yo, que no pierdan el ánimo, que no se preocupen tanto a pesar de las dolencias físicas y pues de compartir con los demás, a veces tal vez las actitudes indiferentes de los demás hermanos. Tratemos de no tomarlas en cuenta y recordemos que el que no nos abandona siempre es nuestro Señor Jesucristo y que la Virgen Santísima siempre está cubriéndonos con su manto. Por fe lo sabemos, ya han habido muchas pruebas del obrar de ellos en nosotros, de no abandonarnos y de estar siempre con nosotros. Prueba de eso es que también la capillita que se abrió para adoración al Santísimo está ahí, y cualquiera que necesite un consejo, descargar sus penas, sus tristezas, puede acercarse acá, que está abierto, y Él con los brazos abiertos, metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque Él está en presencia eucarística, los va a recibir y los va a iluminar en espíritu y en verdad para que puedan afrontar todas las cosas negativas que vengan, todos los males, con mayor fuerza, fortaleza, optimismo y confianza en Él. Es lo que les podemos decir, y que sigan adelante y no desmayen y no desesperen. Sí, también invitarlos a la oración constante, ¿verdad? La oración es un arma muy poderosa, ¿verdad? Yo invito a todos sanos y enfermos a que oremos todos juntos, ¿verdad? Que nos unamos en oración con fervor, suplicando y rogando al Señor. Yo me acuerdo no citando, sino haciendo referencia a una parte del Evangelio donde Jesús le dice a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Entonces, yo veo desde el punto de vista, Jesús rogó por Pedro, rogó, él siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo predilecto del Padre, rogó. Entonces, nosotros que somos de una categoría inferior, por supuesto, somos hijos de Dios, pero inferiores a nuestro Señor, ¿no deberemos rogar también? Claro que sí, deberemos rogar con lágrimas, debemos rogar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma por nosotros mismos y por nuestros enfermos. Pero yo diría que más que rogar por los enfermos, claro que hay que rogar por su sanación, claro que hay que rogar por todos los que sufren, pero lo más importante es rogar por la conversión del mundo. Si no hay conversión del mundo, no va a haber sanación real, ¿verdad? Es como lo que comentamos hace un rato, ¿verdad? De nada le sirve a un atleta estar perfectamente físicamente si en su interior tiene problemas de pecado, tiene vicios. Sabemos, muchas veces hemos visto desafortunadamente algunos ejemplos de famosos deportistas que son prácticamente casi perfectos físicamente, pero en su interior tienen vicios, están corroídos por cierta corrupción, pues no todos, por supuesto, pero hemos sabido de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso se da hablando de toda la humanidad. ¿De qué nos sirve que el Señor nos sane si seguimos con todos los vicios que hemos venido arrastrando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces hay que rogar por la conversión del mundo, principiando por nosotros mismos, ¿verdad? Si queremos que cambie el mundo, debemos cambiar nosotros. Entonces por ahí sentiría yo que debería ir nuestros ruegos, nuestras súplicas al Señor. Muchísimas gracias por haber asistido acá con nosotros. Les comento de que vamos a tener un breve descanso, no sé si de 1 o 2 semanas, pero vamos a continuar con este segmento del podcast Sal y Luz. El Padre nos dio la oportunidad de empezar algo nuevo, de empezar en las redes sociales, como bien lo hablábamos hace poco. Entonces, la idea general que nosotros tenemos es con todo esto que estamos viviendo, de que nadie se quede sin escuchar una misa, sin que nadie se quede sin escuchar lo que nos dice Jesús, que le demos la vuelta a lo que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Que también nos enfoquemos que hay fe, que hay un Cristo, que hay un Dios. Así que poco a poco vamos a ir creciendo, vamos a ir haciendo que esto se escuche alrededor de toda nuestra comunidad, y si primero Dios Él quiere, pues
alrededor del país, no sé, ¿verdad? Ahí sí que ya solo él sabe los planes. Pero les agradezco mucho a ustedes por estar acá. Los invito, si nuevamente pues podemos volverlos a traer acá, ya saben de que van a recibir nuestra llamada. Vamos a seguir con otra temática, posiblemente la segunda temporada, y los invito a que vean en Facebook, en las redes sociales, los podcasts, las publicaciones que estamos haciendo, igual a la comunidad que nos está viendo el día de hoy, que se acerque, que le dé ahí el me gusta a la página de San Juan de la Cruz, a la página de Instagram, y que se atreva a venir también acá, porque la verdad es que es un espacio muy bonito y no solo el sacerdote es quien puede dar su reflexión, ¿verdad? Sino que también nosotros tenemos que darnos a escuchar y a conocer. Entonces finalizamos por el día de hoy. Espero que nos veamos dentro de poco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por invitación, muy amables. Muy amables. Gracias, que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones, gracias.